algunos avisos para esta semana. En primer lugar, recordarles que ya dentro de poco es el miércoles de ceniza, por lo cual les pedimos que entreguen el priorato aquí en la sacristía los ramos benditos del año pasado para hacer las cenizas. Recuerden traerlos antes del próximo domingo o el mismo domingo que viene. También se acerca el día de las confirmaciones y por tanto el examen del catecismo de confirmación. Como les avisamos ayer, a los que se están preparando para la confirmación, les pedimos que lo hagan constantemente y el próximo sábado a las 4 de la tarde será el examen. Las personas que van a recibir la confirmación bajo condición, que lo han pedido, recuerden que a las 5 de la tarde, el próximo sábado, tendremos el ensayo de la ceremonia. Entonces les pedimos encarecidamente que vengan. También aprovechamos para comentarles que aunque los sacramentos son evidentemente totalmente gratuitos, el obispo tiene que pagarse el pasaje hasta Bogotá desde Europa. Entonces les pedimos, especialmente a los que van a confirmarse, que nos colaboren con alguna ayuda para costear los gastos del transporte del señor obispo, y les agradecemos desde ya su generosidad. Entonces recuerden, el próximo sábado a las 4 de la tarde aquí en la iglesia el examen de catecismo, de confirmación, y a las 5 el ensayo de la ceremonia. El próximo domingo la misa de 10 será celebrada por nuestro superior de distrito, que estará de visita en nuestro priorato, el padre Mario Trejo. Y también aprovechamos para avisarles a aquellas personas que encargaron sus calendarios, que todavía están en la librería, hay varios en librería, y por lo tanto los vamos, si no los recogen, desde este domingo ya las señoras de la librería tienen la orden de ponerlos en venta, porque hay un montón de personas que también los quieren. Entonces aprovechen a comprar los últimos calendarios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Era una frívola muchacha, hija única de muy buenos padres, y estos constantemente la reprendían, pidiéndole que se apartara de las malas amistades que tenía. Pero ella respondía: soy joven, tengo que gozar de la vida. Y en esto llegó una misión al pueblo, y los padres y la hija asistieron. Los sermones conmovieron, como muchas veces nos pasa en los ejercicios espirituales. Uno como que se enciende el alma. La conmovieron a esta joven, y una fuerte lucha comenzó a librarse en su interior. Al fin, una noche cogió un papel y escribió: me voy a convertir dentro de 4 semanas. Luego, pasado un poco de tiempo, esa misma noche, como la conciencia no la dejaba tranquila, volvió a
mejor mañana me convertiré. Y dejó el papel sobre el escritorio de su habitación. Y esa mañana, ese mañana, nunca llegó. Silenciosamente, sin llamar la atención, la muerte la sorprendía repentinamente aquella noche. Mis amadísimos hermanos, la parábola del sembrador es que la palabra de nuestro Señor siempre es la misma. La doctrina de la Iglesia nos la repiten a cada momento. Pero ¿cómo está nuestra alma? ¿Cuál de esos 4 lugares que pone nuestro Señor en esta parábola representa a nuestra alma? ¿Será acaso nuestra alma esa orilla del camino donde se representan las almas disipadas, perezosas, indiferentes, endurecidas por una vida continuamente dando la espalda a Dios y de la que no se preocupan por salir? ¿Será esa la situación de nuestra alma? ¿Será la situación de nuestra alma como las piedras que representan a las almas inconstantes, que no perseveran, que está bien, hacen su retiro espiritual, pero ¿y los propósitos? ¿Los cumplen? ¿Será nuestra alma la parte de esa semilla que cayó entre espinas? Es decir, entre esas malas hierbas que no dejan crecer la planta. Y esas espinas no solamente son las malas amistades, son los placeres de esta tierra, las riquezas, las cosas materiales, las preocupaciones inmoderadas por las cosas de esta vida. Pero mis amadísimos hermanos, nosotros debemos de luchar para que nuestra alma sea buena tierra, donde caiga la semilla que Dios nuestro Señor quiere sembrar. El terreno en que fructifica la palabra de nuestro Señor. Y entonces, ¿cómo debemos de ser? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento? ¿Cómo debe recibir un alma bien dispuesta la palabra de nuestro Señor? Para que fructifique, para que sea buena tierra. El alma buena escucha la palabra de nuestro Señor. De hecho, nuestro Señor sembró su palabra con abundancia. Muchos no quisieron recibirla. Pero, por ejemplo, los apóstoles le abrieron su corazón, le abrieron su tierra para que fructificara en ellos la palabra de nuestro Señor. María Magdalena, la gran pecadora, que a los pies del Maestro, después de su conversión, escuchaba la palabra de nuestro Señor. Hay que escuchar. Muchas veces cerramos los oídos y desde ese momento, ¿qué fruto puede producir? Hay que escuchar la palabra de nuestro Señor. Segundo, hay que recibirla, y recibirla en un corazón bueno, es decir, iluminado por la fe. Tenemos toda la doctrina de la Iglesia, todo el magisterio de la Iglesia, que nos enseñan las verdades reveladas. Debemos de ser esas dudas y esas preocupaciones deben de iluminarse con nuestra fe, con la fe verdadera, con la fe de la Iglesia. Debemos
esa buena tierra, por los ejercicios de la virtud cristiana. La tierra, no solamente recibiendo la semilla, produce buen fruto. Hay que prepararla, hay que abonarla. Hay que vivir en la presencia de Dios mediante la oración. ¿Cuántas veces todas esas preocupaciones dejan de lado las obligaciones para con nuestro Señor? Ese tiempo de oración diario, esa misa del domingo, esa misa entre semana. Mis amadísimos hermanos, preparar a nuestra alma para que germine la palabra de nuestro Señor. Debemos detener y cuidar nuestra alma de las malas hierbas. Hay que limpiarlas. Hay que limpiar la tierra para que produzca fruto. Debemos de tener cuidado con las ocasiones de ofender a nuestro Señor. El alma buena, la buena tierra, tiene que estar limpia de pecado. Rechazar las ocasiones que en este mundo moderno son tan frecuentes. Y por último, para recibir en nuestro corazón la doctrina de nuestro Señor, debemos de estar llenos del amor al prójimo y de un verdadero amor a nosotros mismos, por la virtud de la caridad. Siempre se suele decir que la caridad empieza por casa, empieza por uno mismo, porque muchas veces tanto preocuparnos de corregir a los demás, dejamos de corregir nuestros propios defectos y de buscar la salvación de nuestra alma. Debemos de salvar nuestra alma y a través de ese verdadero amor a nosotros mismos, buscando la salvación eterna de nuestra alma, guiar a los demás hacia la salvación de sus almas por la virtud de la caridad. Y no solamente en un corazón bueno hay que recibir la doctrina de nuestro Señor, sino en un corazón excelente, óptimo, lleno de gracia. Es decir, vivir en estado de gracia. Llevar la gracia de nuestro Señor, la gracia santificante en nuestra alma. Buscar que nada ni nadie pueda sacarla de allí. Vivir en gracia de Dios. Entregados a la contemplación y a los consuelos de nuestro Señor, elevar todas las cosas diarias a las cosas más altas. Conformarnos con la voluntad de nuestro Señor. Esa es una tierra buena que se conforma a la semilla que va a recibir, sin renegar de los sufrimientos, de los problemas, sin poner peros a las cosas que Dios nos pide y nos manda. Nuestra alma debe tener voluntad recta, pureza de intención, siempre buscar a Dios y la mayor gloria de Dios en todas las cosas. Y sobre todo, estar llenos del amor de nuestro Señor, hacer todo por amor a Dios. Mis amadísimos hermanos, hay que escuchar la doctrina de nuestro Señor, hay que recibirla en una tierra buena, óptima, excelente, y hay que guardarla. Debemos de poner al servicio de la doctrina de nuestro Señor nuestra inteligencia, nuestro entendimiento, para meditar en nuestra doctrina, meditar en nuestra fe, nuestra religión, calentarla con esos santos afectos en nuestra alma, en nuestro corazón, y sobre todo rechazar al enemigo que quiere arrebatarnos esa verdad, que busca arrebatarnos. Mis amadísimos hermanos, en este tiempo de Cuaresma podríamos poner algunos ejemplos de los momentos de la Navidad que acabamos de pasar, de la Epifanía. Los pastores que obedecieron las revelaciones de los ángeles son las almas
buenas, que quieren recibir la palabra de nuestro Señor, que son dóciles, y los magos, que siguen la luz de la estrella, y cómo no Nuestra Señora, María Santísima, esa docilidad de la Virgen para recibir las órdenes y la doctrina de nuestro Señor. Mis amadísimos hermanos, no solamente guardarla, sino también dar fruto, porque muchas veces retenemos todas las cosas que la Iglesia nos enseña en su doctrina, retenemos las gracias que Dios nos da al poder venir a esta misa que durante siglos la Iglesia dio en todos los templos, en esta misa de siempre, en esta verdadera misa. Proclamar, enseñar a los demás. Tanta gente que hay enseguecida por este mundo moderno, por estas nuevas doctrinas, que incluso dentro de la Iglesia, desde hace ya bastantes años, se vienen predicando. Pero es por falta de nuestro fruto, por falta precisamente del querer entregar a los demás ese bien, esa alegría, esa doctrina de nuestro Señor que hemos recibido en nuestras almas. Las almas dan buen fruto, llenas de alegría, de paz, de luz, son la verdadera siembra de Dios. Dice San Pablo: no cesamos de rezar y de pedir por vosotros, para que seáis llenos de conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, y andéis de una manera digna del Señor, procurando serle gratos en todo, dando frutos de toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios. Es lo que tiene que hacer un alma que recibe la semilla de la doctrina de nuestro Señor. Mis amadísimos hermanos, para no ser como la parte de esa simiente que cayó entre las piedras, debemos de perseverar con paciencia, con mansedumbre, y no desanimarnos ante las caídas, ante las tribulaciones. Debemos, como dice nuestro Señor, que por la paciencia salvaremos nuestras almas. Tener, hermanos míos, decía el apóstol Santiago, por sumo gozo veros rodeados de diversas tentaciones, considerando que la prueba de vuestra fe engendra la paciencia. Mas tenga ahora perfecta la paciencia, para que seáis perfectos y cumplidos, sin faltar cosa alguna. Mis amadísimos hermanos, y ese fruto que producen nuestras almas cuando son fieles a esa doctrina de nuestro Señor, es un fruto diverso, bueno, pero diverso. Se da de diversos modos, según la semilla sembrada y según la tierra, según su cultivo. Pero mis amadísimos hermanos, sobre todo, tenemos presente, y debemos de tenerlo siempre, en cada momento, de que a pesar de todas esas tempestades y dificultades que el demonio y que todo este mundo que nos rodea quiera dar a esa semilla para que no crezca, para que no dé fruto, debemos de ver el premio que Dios tiene preparado para todos nosotros, y sobre todo en este año del centenario de las apariciones de Fátima, ver a Nuestra Señora, seguir ese ejemplo, seguir el ejemplo de nuestra Madre del Cielo, que todo lo rechazó para seguir a nuestro Señor. Ese es el modelo, ese es el ejemplo a seguir. Y ella nos lo dijo: oración y penitencia, oración y penitencia. Empezamos la Cuaresma, si Dios quiere, dentro de poco, y debemos de prepararnos para que en ella podamos mantener
esa alma, con esas disposiciones para hacer germinar en ella la doctrina que nuestro Señor quiere que fructifique, para que muchas almas a través nuestro puedan llegar a Él y gozar eternamente en Ave María Purísima.